Servicio Cívico de Información, un proyecto de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga. Un cordial saludo para todos. El día de hoy no vamos a hablar de aspectos de la historia de la ciudad de Bucaramanga como tal, sino que por circunstancias nos vemos obligados a tratar un tema que tiene que ver con la historia de Bucaramanga, exactamente con la historia de las sociedades de mejoras públicas que ha habido en la ciudad, porque resulta que desde hace 16 años venimos enfrentando a la corruptela local, que utiliza como carta de presentación a unos miembros de la Junta Administradora Local del sector de mejoras públicas, y con unos argumentos que ya en repetidas instancias judiciales han sido descartados porque no tienen ningún fundamento, pero que a raíz de un nuevo pronunciamiento ante una acción popular que habían interpuesto los mismos demandantes de siempre, con el amparo de los protectores de los corruptos en la ciudad. Hablo de algún periódico importante de la ciudad que en una época fue importante, hoy en día perdió su importancia y se dedica a proteger corruptos. Lo mismo emisora local del mismo nivel. Y hemos tenido que acudir a esta situación porque la Sociedad de Mejoras Públicas tiene que informar a la ciudadanía de la situación por la que estamos pasando, porque a un juez de la República, después de múltiples demandas y de que la misma oficina jurídica del Consejo de Bucaramanga ha declarado, ha hecho un pronunciamiento a fondo, y que no es la primera vez. La oficina jurídica del Consejo de Bucaramanga declaró que que el Consejo de Bucaramanga no tiene nada que ver con la actual Sociedad de Mejoras Públicas, al menos con la pertenencia del terreno del Parque de las Mejoras Públicas. Aclaro que los corruptos que vienen haciendo en estas acciones desde hace tantos años no les interesa para nada la Sociedad de Mejoras Públicas, ni las actividades culturales, ni las actividades cívicas. No les interesa nada de eso. A ellos solamente les interesa el lote que ocupa el Parque de las Mejoras Públicas, porque ellos, parece ser que detrás de ellos hay algunos organizadores de estos piratas que tienen mucho dinero y mucha capacidad política en la ciudad, y están tras el lote del Parque de las Mejoras Públicas. No los mueve ninguna ilusión de civismo, no los mueve ningún mejoramiento de la ciudad como ciudad, sino el interés económico sobre un lote de terreno que los tiene trasnochados desde hace varios tiempos. Esa es la situación hoy, pero a raíz de que hace unos días se pronunció, después de tener 8 años en el congelador, un proceso de una acción popular, 8 años en esa situación, y ahora aparece un juez diciendo que todo lo actuado hasta esta época no está bien hecho, y que el juez ordena devolverle el terreno del Parque de las Mejoras Públicas a la alcaldía o al consejo. Lo más interesante es que tanto el consejo, como ya dije, la oficina jurídica aceptó que no existe ninguna pretensión del consejo. Lo mismo hizo la oficina jurídica de la alcaldía. El espacio público de la alcaldía de Bucaramanga, ante nuestras peticiones en el 2015, declaró que el Parque de las Mejoras Públicas no está dentro del inventario de inmuebles de la alcaldía de Bucaramanga.
La alcaldía nunca ha presentado ninguna pretensión a la Sociedad Mejoras Públicas por la propiedad del terreno que ocupa el Parque de las Mejoras Públicas. Entonces, esa es la situación hoy y vamos a hablar un poco de esto porque desafortunadamente el trabajo de desinformación y de mala leche que ha venido haciendo ese periodismo vendido a los intereses locales, a esas mafias que nos gobiernan, han estado todo el tiempo inventando situaciones que no tienen nada que ver. A ver, remontémonos a el año 1918. Estamos hablando de más de 100 años. En 1918 hubo el primer intento a través del alcalde del municipio de la época, el doctor creo que era Harker. Él organizó una sociedad de mejoras públicas dentro de sus funcionarios y la puso o la intentó poner a funcionar. No dio resultado. Eso estábamos hablando en 1918. Después hubo nuevos intentos dentro de las alcaldías municipales y con casi siempre los mismos personajes de la época que entendían la importancia de tener una sociedad de mejoras públicas que velara por el ornato, por el urbanismo, por el medio ambiente de la ciudad en esa época, por el civismo. Esos intentos de 1918, 1925, 1931 nacieron, como dije, de la intención de los alcaldes de tener una sociedad de mejoras públicas que les colaborara a la alcaldía. Y así fueron apareciendo. La única que tuvo cierto tiempo de acción, y se conocen las personajes que participaron, quiénes fueron sus presidentes, sus juntas directivas, cuáles fueron sus proyectos. Hubo una que funcionó un tiempito, intentó hacer muchas cosas, pero se empantanó en la parte oficial y nunca pudo hacer nada de lo que estaba haciendo. Y la junta directiva de esa sociedad de mejoras públicas emitió un comunicado de prensa que entregó a la prensa de la época y se la entregó al alcalde, ese mismo comunicado donde dejaba de funcionar porque no habían podido cumplir con lo que estaban planeando. Después se hicieron nuevos intentos, todos fallidos, hasta que en 1937 comienza el año y comenzando los primeros días del año, el mismo alcalde de esa época hace el intento de formar una sociedad de mejoras públicas. En febrero de 1937 aparece un acuerdo municipal en que el Consejo de Bucaramanga crea una sociedad de mejoras públicas y coloca toda la reglamentación de quiénes deberían ser miembros, cómo se iban a elegir los miembros, cómo iba a funcionar. Entre ellos, pues, se apropia de la situación y pone, dentro del proyecto estaba que el secretario de la Sociedad de Mejoras Públicas fuera un empleado del municipio, a costas del municipio, y el municipio aportaba unos dineros para que funcionara la Sociedad de Mejoras Públicas. Entonces veamos bien que hay dos situaciones bien distintas, que es que las sociedades de mejoras públicas se intentaron fomentar en Bucaramanga desde 1918 y que en 1937 desde la alcaldía en enero hubo un intento y en febrero otro intento. Resulta que en una sesión del Consejo Municipal en mayo de 1937, el Consejo le reclama al alcalde por no haber podido organizar y llevar a cabo lo que el acuerdo municipal creo que es del 5 de febrero de 1937, reclamaba.
Lo cierto es que no existe ningún documento que certifique que esa sociedad de mejoras públicas organizada desde el Consejo en 1937 haya hecho al menos una reunión, porque ahí decía cómo se debían reunir, qué debían hacer y cómo debían organizarse para elegir los nuevos miembros que iban a estar en esa sociedad de mejoras públicas. De esa sociedad de mejoras públicas no hay ninguna actividad. A raíz de las múltiples demandas de la corruptela local, que nos viene persiguiendo desde hace 16 años, nosotros como Sociedad de Mejoras Públicas le solicitamos al archivo del Consejo Municipal, en su momento, imagínense, estoy hablando de 2015, perdón, y le solicitamos, uno, que en los archivos debe reposar el nombramiento del secretario de la Sociedad de Mejoras Públicas a cargo del Consejo del municipio de Bucaramanga, que cuánto tiempo le pagaron, a quién nombraron, porque tiene que haber el nombramiento, ustedes saben que los archivos todo eso lo tienen, y que nos dijeran cuáles miembros de la Sociedad de Mejoras Públicas estuvieron en la nómina oficial del municipio o del Consejo, desempeñándose como miembros de la Sociedad de Mejoras Públicas, creada en el Consejo Municipal, como les digo, en 1937 en febrero. La respuesta la tenemos, el archivo del departamento del archivo del Consejo nos contestó, y señores, no existe ni siquiera el nombramiento, no existe una erogación del Tesoro Municipal para pagar un funcionario dentro de la Sociedad de Mejoras Públicas, porque esa Sociedad de Mejoras Públicas creada por el acuerdo de 1937 nunca ni siquiera se conformó. ¿Qué pasa luego? En junio de 1937 viene a la ciudad un personaje que se caracterizaba por su civismo, era presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, una de las más antiguas del país, al menos que funcionara ininterrumpidamente. Y el doctor Olano viene en 1937 al Club del Comercio y dicta una conferencia. Documentación de eso. Señores, las memorias del doctor Olano fueron publicadas no hace 5 años en Medellín en 2 tomos. Y en uno de esos tomos, él cuenta que estuvo en Bucaramanga en junio de 1937 dictando una conferencia sobre el civismo y sobre las sociedades de mejoras públicas. Después de que terminó la conferencia del doctor Olano, pues todas las personas que habían intentado desde 1918 organizar sociedades de mejoras públicas, en el seno de esa reunión al terminar, me imagino que hubo la copita de vino y todas esas cosas que se hacen en ese tipo de reuniones después, y ahí se pusieron de acuerdo ante el doctor Olano de crear una sociedad de mejoras públicas, y crearon una sociedad de mejoras públicas fuera del ámbito oficial, que fuera privada, para que pudiera funcionar, porque las que venían del ámbito oficial nunca habían funcionado. Eso está documentado. Recuerden que en historia, lo que llamamos fuentes primarias, como dicen las abuelas nuestras, decían que la papel aguanta todo, pero resulta que cuando una publicación se hace en la época y durante esa época en que fue editada o escrita, nadie acusó de que lo que estaba escrito en esos documentos fuera mentira o no fuera realidad, pues eso se toma como fuente primaria. La Sociedad de Mejoras Públicas se crea en esa reunión en junio de 1937, recibe del gobierno nacional la personería jurídica de 1938. Por eso, dentro de la Sociedad de Mejoras Públicas tenemos dos días de cumpleaños, digamos. En 1937, en junio, cuando se organizó temporalmente la primera junta, y oficialmente somos Sociedad de Mejoras Públicas con personería jurídica desde 1938.
de esa sociedad, como les digo, a partir de 1939 existe una revista que se llama Cultura Cívica, que se editó durante muchos años, hasta hace unos, ¿qué le digo?, 10 años todavía la editábamos. Después, por cuestiones económicas, no pudimos seguirla editando, pero esa revista se editó durante muchísimos años y esos documentos, en el primer número que salió en 1939 de la revista Cultura Cívica, está escrito cómo se organizó, qué fue, cómo es, y toda la documentación que hay sobre la Sociedad de Mejoras Públicas. Además, que durante todos esos años la revista salía no como queríamos o como quería la sociedad en esa época mensualmente, pero al menos salía 2, 3, 4 numeritos inicialmente al año. Nosotros, en los últimos números que editamos, nos salían, publicamos al menos 2 al año. Esos documentos demuestran que fue así. ¿Qué pasó? Resulta que en el seno del Consejo, hace 16 años más o menos, a un honorable concejal se le ocurrió que la Sociedad de Mejoras Públicas debía ser una entidad dependiente del Consejo, porque a él le contaron que el Consejo había creado la Sociedad de Mejoras Públicas.